Hola, ¿qué tal? ¿Te has preguntado por qué muchas personas odian, temen o les disgusta aprender historia? Yo era una de esas, pero luego descubrí su importancia y la belleza de su esencia. Y hoy te los voy a contar. Ven a descubrirlo junto a nosotras. Olvidar la historia de nuestro país es como tener Alzheimer. Los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Si me preguntan por qué me gusta la historia, respondería porque tuve una gran maestra, única e inigualable. Su manera de enseñar fue muy didáctica y teatral. Recuerdo que nos hacía partícipes de la clase. No solamente hablaba y contaba los diferentes hechos históricos, sino que también nos hacía intervenir. Batíamos a duelos, exponer sorteadas, tener pruebas y exámenes para una nota de todo o nada. En educación, los verdaderos cambios suelen ser invisibles y políticamente poco espectaculares. Hoy lo estamos viviendo. Son importantes, desafiantes y, como muchas veces ocurren en todo cambio, son los propios líderes transformacionales los que son parcialmente conscientes de ellos. Quédate y acompáñanos a descubrir la enseñanza de la historia en la educación peruana. Tenemos que apostar por la educación pública, por un asunto de equidad social y porque nos da enormes ventajas, como la construcción de una sociedad más democrática. La calidad educativa debe ser una prioridad, no solo de las personas que están involucradas en la educación, sino de toda la sociedad. En el Perú se ha tenido a los docentes como un insumo más del sistema. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias, entre otros. Y en nuestro país, según muchos autores, es muy baja. Necesitamos una mejora o una reforma compleja. Los modelos de crecimiento revelan la importancia del capital humano en el crecimiento económico. Las personas más educadas tienen niveles de productividad superiores, así como una mejor capacidad para adaptar tecnologías e innovar procesos. Es por ello que en base a los resultados de las evaluaciones nacionales del rendimiento escolar en 2001 y en 2004 y de la prueba PISA 2000, nuestro país ha ido priorizando e implementando en el corto plazo que los alumnos alcancen un nivel de habilidades básicas. A partir de la aprobación del nuevo currículo nacional se ha planteado una meta: formar personas con competencias para llevar adelante como ciudadanos y lograr sus proyectos de vida, donde se plantea transformar las escuelas en centros para el aprendizaje y convivencia, sostenidas en una gestión descentralizada que cobre sentido cuando se vincula con la educación, el desarrollo territorial, la cultura y la economía. El Estado empieza a asumir que esta obligación de garantizar condiciones básicas de calidad en las instituciones públicas y privadas no solo se reducen a temas de infraestructura o computadoras, sino que también, en primer lugar, atender las condiciones de vida de los docentes y resolver sus problemas cotidianos tan ignorados. La realidad aún está muy lejos de las propuestas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos hechos por mejorar la situación de la educación en nuestro país, creemos que los enfoques siguen siendo como en el pasado. Se limitan a darle importancia solo a unos cuantos cursos como comunicación o matemática, pero ¿por qué no darle la misma énfasis a otras materias? El curso de historia en Perú era y probablemente sigue siendo visto como uno memorístico y poco relevante, a pesar de que este es indispensable para el conocimiento del ser humano viviendo en sociedad. Los cursos de historia no solo se limitan a enseñarnos el pasado, sino también buscan entender el presente y proyectarnos para el futuro. ¿Qué pasa si a los niños y a los jóvenes no les gusta la historia? Estarán condenados a repetir los hechos que ya sucedieron, y la lección jamás se habrá aprendido. Según Margarita Luna, la historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro, con lecciones aprendidas y retos por lograr.
De esta forma, tomar conciencia de que los procesos del pasado y del presente se relacionan entre sí y asumen que son sujetos históricos, es decir, que comprenden que son producto de un pasado, pero a la vez que están construyendo desde el presente su futuro. Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar y consolidar nuestra identidad y, sobre todo, valorar la diversidad. El reto de los estudiantes es conocer la actualidad y no solo estar preocupados en qué es lo que pasa en las redes sociales o en los videojuegos. Es importante que se vinculen con la actualidad de su país para que así estén preocupados por la situación y puedan aportar en la construcción de una sociedad mejor. Estudiar historia despierta y cultiva la curiosidad. Nos ayuda a entender mejor los procesos sociales. No hay que dejarlo a un costado. Por otro lado, la importancia de los maestros en el proceso de aprendizaje y nivel de interés de los alumnos es sumamente importante, ya que gran parte de la responsabilidad recae en ellos. Me atreveré a citar a Franz Kafka. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Kafka se refería a los libros, y yo también, pero además me refiero a los maestros. ¿Es posible que exista un maestro que nos haya cincelado a tal punto? Espero que sí. Pero si no lo fuera, es tiempo ya de tomar conciencia, como docentes, cómo nos estamos proyectando a nuestros alumnos. Enseñar no es brindar datos para memorizar, dictar temas, tomar un examen o dejar que el alumno exponga su clase. La educación es maravillosa, pero si frustramos a los alumnos, ni siquiera nos van a odiar, algo mucho peor. Va a generar rechazo, a usted y al curso. Entiendo que es una tarea difícil, que salir de la Matrix o el sistema es complejo, pero te aseguro que los resultados serán extraordinarios. Pareciera que la educación de historia fuera una gran utopía, una lucha constante. No podemos marginarla de la realidad. La historia es y será la base fundamental para crear una sociedad libre, crítica y moralizadora. Sin ella estamos perdidos. Sin embargo, hay una distancia inmensa entre la teoría y la práctica. Como lo decía Paulo Freire, como presencia en la historia y en el mundo, lucha esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica, y mi lucha no es en vano. Recuerda, está en nosotros definir nuestro futuro y reflexionar sobre el pasado. Comparte esta información valiosa con tus amigos y recuerda seguir el proyecto del Baúl de la Historia. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y SoundCloud. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.